Buenos días. A nombre del presidente de la Academia Mexicana de Investigación Turística, AMIT, el doctor Alfonso González Damián, y de la secretaria general, la doctora Rebeca Osorio González, así como de mi colega, también responsable del programa de mentorías, la doctora Erika Cruz Coria, les damos la más cordial bienvenida a la primera sesión de Tejer Saberes, diálogos virtuales de apoyo y escritura compartida. En esta ocasión contamos con la participación de la doctora Pilar Espeso Molinero, Pitu, quien es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid, máster en Gestión Turística con premio extraordinario por la Universidad de Nueva York y doctora en Planificación y Dirección del Turismo con mención internacional por la Universidad de Alicante. Ha trabajado varios aspectos de la industria del turismo, desde operaciones hoteleras hasta consultorías estratégicas. Su experiencia profesional y académica se centra en el estudio del turismo como herramienta de desarrollo con proyectos en el campo del turismo cultural y patrimonial, comunitario, ecoturismo, así como turismo indígena. Su amplia experiencia internacional y conocimiento de 5 idiomas la ha llevado a desarrollar su actividad profesional en numerosos países con proyectos de planificación y desarrollo turístico en Camboya, Laos, China, Bolivia, Rumania, México y Estados Unidos, entre otros. Como docente, tiene amplia experiencia en la formación de profesionales, ha liderado el segundo y tercer encuentro iberoamericano de patrimonio turístico cultural, organizados por la ESID y realizados en Guatemala y Colombia, respectivamente. Ha impartido también diversos talleres sobre creatividad y producto turístico en colaboración con Cegitur o ThinkMed e imparte asiduamente laboratorios y talleres online sobre creatividad e innovación en las redes gestionadas por la Fundación CEDET y ECLAP. También es socia de la AMIT y además forma parte central del equipo editorial de la revista académica Investigaciones Turísticas, publicada por la Universidad de Alicante, que desde el año 2011 busca fomentar la investigación, la reflexión y la comprensión de la actividad turística. Precisamente en este rol es que nos viene a compartir sus experiencias en esta sesión. Pitu, bienvenida, adelante, te oímos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para mí, buenos días para la mayoría de ustedes. Es un placer estar aquí, aunque, bueno, espero que tengan un poquito de paciencia porque he estado enferma toda la semana y todavía estoy arrastrando un poquito el malestar, así que, bueno, espero estar a la altura. Como ha mencionado Isis, aquí voy a presentarles fundamentalmente mis experiencias desde la perspectiva de ser editora de la revista y yo creo que también, bueno, pues mi experiencia como autora y como colaboradora con otros autores, especialmente autores noveles con pues, estudiantes de doctorado, que yo creo que mientras estaba preparando la presentación me daba cuenta, me oí a mí misma pensando, estas son las cosas que les digo constantemente a mis alumnas. Entonces, bueno, espero que esto sea como una extensión de mis clases de doctorado. En fin, vamos a tratar de entender un poquito cómo funciona esa caja negra de las revistas. Vamos a tratar de ver cuáles son los resquicios por los que nuestros artículos no llegan a publicación y qué es lo que pasa entre el autor y el final del proceso, que es al final la publicación, entre nuestras investigaciones y el objetivo final. Bueno, para tratar de generar una especie de alegoría, pues vamos a hablar un poquito, puesto que hablamos de la cocina, vamos a tratar de presentar este menú como una serie de platos donde el plato fuerte obviamente va a ser fundamentalmente el proceso editorial, pero también hablaremos un poquito de los ingredientes de un buen manuscrito, porque si no hay un buen texto no puede haber publicación. Y una parte también muy importante, no hay una buena comida sin un buen postre y ese es cómo respondemos a los editores y cómo respondemos a ese proceso de revisión que también es bastante complejo. Y por último, bueno, pues hago una serie de consejos que iré intentando destilar a lo largo de la presentación para que vayamos entendiendo un poquito mejor cómo transcurre este proceso editorial. Bueno, empecemos con el entrante. Antes que nada, uno de los grandes errores que tenemos es que no elegimos con claridad la revista en la que queremos publicar. Es probablemente uno de los errores más frecuentes. He conocido autores que mandan trabajos interesantísimos a revistas que no tienen mucho prestigio, revistas locales o incluso autores que su tesis lo acaban publicándola o empiezan por publicarla
como capítulos de libros y eso es un gran error. Hay que intentar en todo momento entender lo que estamos escribiendo y a dónde lo queremos dirigir. Un capítulo no es lo mismo que un artículo académico. Cuando tenemos trabajo empírico desarrollado, es importantísimo que lo publiquemos en revistas científicas. Los libros tienen su alcance y tienen su público, pero es muy diferente el de las revistas. El objetivo de tanto de un elemento como del otro es distinto y tenemos que entenderlo. Entonces, fundamental siempre entender qué es lo que tenemos y a dónde lo vamos a enviar. Y es tan peligroso enviarlo a un lugar donde sobra, que sería, por ejemplo, enviar un trabajo empírico bien fundamentado, innovador y con aportaciones, publicarlo como capítulo de libro es un error porque podría llegar mucho más lejos, como también es un error pretender publicar a lo mejor algo que no está suficientemente maduro o que no supone una aportación al conocimiento internacional suficientemente potente y pretender llegar a las grandes revistas, a los JCRs, en fin, las revistas con mayor impacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero entender muy bien qué tenemos, qué producto tenemos y cómo lo podemos mejorar para que sea lo mejor que tenga capacidad de ser. Una vez que tenemos un buen producto, hay que intentar entender a qué revista. Si finalmente decidimos que se trata de un producto empírico y que tiene aportaciones, tiene que ir a revista y hay que empezar a buscar la revista. Lo primero es intentar identificar esa revista. Hay que leerse los objetivos y la temática y las líneas que tiene la propia revista. No basta con que se trate de una revista de turismo, sino que hay que entender, por ejemplo, una revista como Tourist Management, pues tendrá un enfoque bastante más empresarial que lo que podamos encontrar, por ejemplo, en el Journal of Sustainable Tourism o Critical Issues. Es decir, tenemos que entender muy bien también qué tenemos entre manos y hacia dónde lo queremos enviar. Y tiene que encajar con nuestra pregunta de investigación. Una vez que tenemos entendido el alcance y el enfoque que tiene la propia revista, por supuesto nos interesa mucho su indexación y su calidad. Imagino que a estas alturas ya estáis hiperfamiliarizadas con los rankings. Los rankings los hacen las propias editoriales, con lo cual, obviamente, las revistas que publican ellos tienen mucho más facilidad de llegar a los grandes rankings, pero la realidad es que hay una correlación directa entre el ranking y el impacto, es decir, las posibilidades de que ese artículo sea leído. Es increíble, pero cuando publicas en una gran revista, se abren muchísimas ventanas, hay muchísimas posibilidades de que tu artículo sea leído y por eso es tan importante. Obviamente, esos rankings, pues en rankings como Web of Science o Scopus nos vamos a encontrar fundamentalmente revistas anglosajonas, revistas en inglés. Es mucho más difícil para revistas en español llegar a alcanzar esos rankings. Aún así, tenemos revistas y además cada vez hay más revistas españolas y en español, revistas mexicanas, argentinas, que están luchando por entrar en esos rankings y cada vez tenemos cosas más chulas en español. Pero también muchísimo cuidado con las revistas depredadoras. Lo que nos estamos encontrando cada vez con más frecuencia son revistas que no solo, no solo tienen nombres atractivos, sino que hay veces que llegan incluso a imitar los nombres de las grandes revistas y a imitar incluso sus plataformas y su marketing, con lo cual podemos fácilmente confundirnos y creernos que estamos enviando a una revista que no es a la que queríamos enviar. Entonces, muchísima atención. Siempre pedid ayuda a las personas que tenéis en vuestro entorno que saben más para evitar ser atrapados por las revistas depredadoras. Luego hablaremos un poquito más de qué se trata con estas revistas. Hay que tener también muy en cuenta los tiempos de respuesta. Tienes que revisar los plazos medios. Todas las revistas los publican y nos pueden decir cuál es el tiempo de decisión hasta la primera decisión y el tiempo de publicación. Pero calculad que el año cae con mucha facilidad. Así que si las publicaciones están dentro del marco
de una tesis doctoral o tenéis algún tipo de fecha límite por cualquier otro motivo, por proyecto, por lo que sea, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta porque los tiempos son lentos. Volviendo un poco a lo de las revistas depredadoras, tenemos que también entender cuál es el modelo de acceso. Puede ser acceso abierto, sin costes, lo que se llaman las revistas diamante, o con APC, que tienen un coste, ¿vale? Infórmate muy bien. Estos costes, yo tengo una batalla personal en contra de quien dice que es que si pagas por la revista, entonces es que la publicación tiene menos calidad. Yo personalmente creo que en un sistema capitalista como en el que vivimos, siempre hay alguien que paga por la revista. Entonces, estamos pagando constantemente por ellas, ya sea el autor que pague, o sea la biblioteca, o sea el repositorio, el proyecto. Al final, alguien, si hay detrás un sistema capitalista, es decir, si la revista es una revista que está dentro del sistema capitalista, del sistema empresarial, entonces siempre habrá alguien que esté pagando por ella. No es lo mismo cuando las revistas son de acceso, revistas como por ejemplo Investigaciones Turísticas, de la que os hablaré un poquito más adelante, que es una revista financiada por la Universidad de Alicante. Eso significa que la mayor parte de, o sea, la universidad financia la plataforma y no hay más costes en la revista que el propio trabajo de todas las personas que estamos involucradas, seamos ya de la universidad o no. Es decir, hay muchísimo trabajo detrás de una revista que es contribución de los propios investigadores. Entonces, siempre que tengáis oportunidad de escribir en una revista que no cobra por el acceso, es lo ideal, por supuesto. Acceso abierto y con instituciones universitarias, científicas detrás, que no sean empresas. Aún así, obviamente, todos queremos también publicar en las grandes revistas que están de los grandes grupos editoriales, porque, como os digo, llegan muy lejos. En esas revistas, si no pagas tú, paga otro, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo hablaremos, lo discutiremos un poquito más después probablemente. Y una cosa fundamental a la hora de elegir es entender también las normas para autoras. Si nosotros tenemos un trabajo que va a tener, porque nos cuesta mucho recortar y es muy interesante lo que estamos haciendo y no vamos a poder bajar de las 10.000 palabras, muy atentos, porque cada vez hay más revistas que exigen entre 6 y 7.000, con lo cual estaríais fuera de la revista inmediatamente solo por la longitud de vuestro trabajo. Por tanto, como truco de cocinera, hazte una lista corta, 3 revistas y siempre trata de pensar cuál es el ideal, cuál es una revista realista que encaja y luego una más segura. Y intenta el proceso. Si la de arriba te rechaza, si tienes tiempo, vete a por la ideal. ¿Por qué no? Al final te van a hacer una revisión por pares y nos ayudará a entender mejor nuestro trabajo, ¿vale? Otra cosa también importante, cuando hayas elegido tu revista o la que te gustaría publicar, echa un vistazo a los últimos números. Si tu temática, si tu enfoque no aparece, ten mucho cuidado, probablemente no sea tu revista. Es decir, si por ejemplo tu trabajo es cualitativo y ves que la revista no ha publicado jamás una etnografía o no ha publicado nunca trabajos, o sí los publica, pero un 2% de todo, ten en cuenta que hay muchas posibilidades de rechazo, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso hará que pierdas el tiempo. Vamos a seguir. Ahora pasamos ya a lo que es un buen manuscrito. Aquí no me voy a entretener mucho porque este no es el objetivo de nuestra charla y creo que tendréis otras charlas que se relacionen más con esto. Aún así, sí que no quiero pasar por encima de lo que es más importante. Si nosotros no tenemos un buen trabajo, no va a llegar a ningún sitio. Primero, título y resumen. Al final, esta es la imagen de nuestro trabajo. Tiene que entrar por los ojos. Es decir, si nuestro título y nuestro resumen no son atractivos, no solo nos costará publicar, sino que además el día que publicamos nos costará mucho que nos lean. Entonces, pensad siempre que los títulos tienen que ser atractivos y no vale con vender, o sea, solo marcas, no puede ser una publicidad vacía. Tiene después que responder, obviamente, si no, al final es muy decepcionante. Así que tiene que estar ajustado a lo que después se va a presentar, por supuesto, pero tiene que ser atractivo. Y recordad que el resumen tiene que ser una microversión de todo el artículo. Tiene que condensar todo, la justificación, la metodología y también
los resultados de lo que se espera, de lo que se encuentra en ese trabajo. Una introducción potente es la que tiene un buen porqué. Y el buen porqué es la justificación de nuestro trabajo. Pensad que tiene que estar basada en por qué nuestro lector nos va a leer. Si un editor, si un revisor y finalmente un lector van a pasar tiempo contigo, ¿por qué lo van a hacer? Tú tienes que conseguir en la introducción hacer entender cuál es la necesidad de que se haga ese trabajo empírico y de que alguien te lea, para que cuando yo tome un manuscrito en mis manos, ya sea como editora, revisora o lectora, desde las primeras frases diga, jo, es que esto lo tengo que leer, tengo que dejar aparte todas esas cosas que tengo que hacer porque es que este artículo es demasiado importante, no lo puedo dejar pasar, ¿vale? Y eso es pues porque cumple el artículo con un vacío en la literatura o por cualquier otro motivo que haga que este artículo sea absolutamente pertinente y necesario. Esa es la justificación. Y luego, obviamente, junto con la necesidad de leer ese artículo, me tienes que decir qué objetivos pretendes alcanzar a través de ese trabajo empírico y tu pregunta de investigación bien hilada con esos objetivos, ¿vale? El método es nuestra receta. Tenemos que dar paso a paso lo que hemos hecho, cómo hemos recabado los datos, por qué de esa forma y no de otra, con todo tipo de detalle. Ahí, por supuesto, con mucha atención, si es cuantitativo, yo no me meto tanto, pero si es cualitativo, tenemos que ser muy conscientes de que hace falta posicionalidad y hace falta ética, ¿vale? Sin esos dos aspectos, yo como revisora ya me planteo mis dudas, pero bueno, está claro que yo soy una autora crítica y a lo mejor en otro campo no os encontráis este tipo de exigencias. Los resultados, está claro, es poner bien emplatado, o sea, estamos con la alegoría de la cocina, pero pensad que al final, de nuevo, tiene que estar bien clarito dónde queda cada componente de nuestro plato, es decir, carne, verdura, patata, cada cosa bien clarita en una esquina del plato, todo limpio y todo bien formado. Y después, lo que más importa en tu trabajo es la discusión de tus resultados. Es decir, dónde tú empiezas a dialogar con los autores con los que planteaste tu marco teórico y cómo empiezas tú a entablar una conversación con esas personas que utilizaste como referentes para tu investigación. En esa discusión tienes que tratar de generar un diálogo en el que tú aportas. Cuando estamos hablando de una investigación cualitativa, en la revisión de la literatura hablaban tus autores, en tus resultados hablan tus informantes, en tu discusión empiezas a hablar tú, empiezas a ponerte en contacto con tus autores de referencia y empiezas a decirles, pues sabes tú que en mi caso ocurre esto, esto y esto, y yo creo que es por esto, por esto y por esto, y aunque tú consideres lo contrario, yo insisto en que esto que me dice a mí mi campo tiene esta importancia, ¿vale? Eso es fundamental y eso obviamente llegará después hasta las conclusiones. Y por último, las referencias. Un buen trabajo tiene que tener referencias actualizadas, literatura fresca, sin olvidarnos de los clásicos, pero no podemos fundamentar nuestros trabajos actuales exclusivamente en lecturas y modelos de los años 70. A la revista nos llegan con frecuencia aplicaciones empíricas de modelos teóricos de los años 70. Eso ya se ha hecho, no estamos aportando cosas nuevas. El hecho de que se haga en un nuevo destino no está implicando que estemos aportando nuevo conocimiento. Es un conocimiento extremadamente local que no aporta nuevo conocimiento a la teoría. Hay que volver a la teoría. En las conclusiones tenemos que ser capaces de vincular de nuevo hacia atrás, como una especie de círculo, tenemos que llegar de nuevo a ser capaces de aportar algo que aún no se haya dicho que complemente la teoría, no el caso de estudio, ¿vale? Bueno, por tanto, como consejos de cocina, trucos en esta primera fase, en tu artículo no intentes meterlo todo, es solo un artículo, hay muchísimos más, podrás escribir muchas más cosas, no intentas meter una investigación completa. En
10.000 palabras, es absolutamente imposible. Entonces, una de las cosas que es más peligrosa es querer contarlo todo. Hay que elegir muy bien qué es lo que vamos a contar, para así asegurarnos de que contamos lo que realmente importa. Ayuda siempre a tu lector con señalética. Usa títulos, subtítulos que vayan informando y dile también qué se va a encontrar más adelante. Un buen párrafo al final de la introducción en la que planteamos cuál va a ser la estructura del artículo ayuda porque el lector ya sabe a lo que se va a enfrentar. Y luego también es muy importante la señalética porque cuando no tenemos señales nos perdemos. Y cuando tú no le dices al lector, lo que se va a encontrar, el lector puede empezar a pensar que se va a encontrar otra cosa y lo puedes defraudar no porque tu artículo no sea bueno, sino porque dejaste que tu lector pensara que iba a encontrar otra cosa. Y eso es muy peligroso. Nunca dejes suelto a tu lector porque tiene el mal hábito de creerse otras cosas a lo largo del camino. Entonces, agarra bien a tu lector y asegúrate de que le vas indicando a lo largo de todo el proceso todas las señales para que en ningún momento se te escape, porque tienen la mala costumbre de escaparse, ¿vale? Evita tablas, figuras redundantes, todo lo que pueda evitarse, evítese. Saca de tu trabajo cualquier cosa que sobre. Tenemos pocas palabras y tu lector tiene aún menos tiempo. Tanto editores como revisores como lectores somos todos académicos y no tenemos tiempo. Necesitamos leer mucho. Hay que leer lo que valga la pena, así que evita todo lo superficial. Escribe siempre pensando en un lector internacional, por muy de caso que sea tu estudio. Es decir, yo esto lo discutía con una compañera hace muchos años. Me decía, claro, es que tú puedes hacer esto porque tú, claro, estudias los lacandones de México, tal. Yo estudio aquí en un pueblecito es exactamente lo mismo. Realmente el problema para publicar no está en cuál sea nuestro estudio. Nuestros estudios, obviamente, especialmente los cualitativos, son de carácter bastante localista. Pero la conversación, las aportaciones, tienen que generar conocimiento al conjunto de la humanidad. Entonces, siempre que estés escribiendo, piensa en un lector, nosotros que somos todas del entorno hispano o en español me refiero, de América Latina, pensad en un lector, en una lectora que está sentada en Australia. Imaginaos a esa australiana leyendo vuestro texto y tiene que ser algo que le importe. Si es un caso de estudio sobre vuestro pueblecito, tenéis que sacar conclusiones que sean capaces de llegarle a la lectora australiana. Así que, por favor, cuando estéis escribiendo, sentad a vuestra lectora australiana al lado y preguntadle, ¿esto te interesa o te resulta excesivamente lejano? ¿Esto te lo estoy explicando bien? O si yo doy por hecho que conoces perfectamente la selva lacandona, estoy cometiendo un error, ¿vale? Pensad siempre en cómo las conclusiones de tu pequeño grupo de investigación tienen muchísimo sentido para una persona que está en el otro mundo, porque cuando tú has leído australianos, has leído a norteamericanos, has leído a sudamericanos, has leído a gente de todas partes y sus lecturas tenían sentido porque de alguna forma miraban a lo global desde lo local. Y, por supuesto, consejo fundamental, siempre revisa la guía de autoras antes de enviar. Ese es el paso más importante antes de enviar un manuscrito. Asegúrate de que cumples con lo que te piden, porque en el momento en que dejas de cumplir, al revisor al editor le estás cayendo fatal y no es buen consejo, ¿vale? Bueno, entonces ya una vez que tú has hecho tu trabajo, va desde la cocina hasta la mesa. El manuscrito empieza a viajar y esto es una caja negra que a lo mejor muchas de vosotras conocéis ya muy bien, pero otras no, pero hay un montón de pasos que están entre el envío y la producción final del manuscrito. Ese es un poquito en el que nos vamos a detener un poco más, ¿no? Pero bueno, en principio se envía normalmente, cada vez las plataformas tienen el sistema OJS. Es muy importante que a la hora de enviar tu manuscrito te asegures de que el manuscrito está anonimizado, ¿vale? Esto me siguen llegando artículos que en cuanto le pincho me doy cuenta de que el documento, detrás del documento pone quién lo ha creado, ¿vale?
Y eso es un gran problema, porque en el momento en el que hay datos, si eso llega hasta el revisor tiene que rechazar la revisión y genera muchas problemáticas, que son muy tontas, pero muy molestas al final, porque como os digo, todos tenemos muy poco tiempo, ¿de acuerdo? De ese envío pasa, una vez que llega a la plataforma, llega a un primer filtro editorial. Son los editores jefe quienes hacen una primera valoración de esos manuscritos. De ahí suelen remitirlo a un editor especializado. Dentro de cada revista hay una serie de editores, un grupo mucho más amplio, que tienen temas más concretos. Bueno, aparte, obviamente, los revisores centrales también tienen sus temas específicos, pero vamos a hacer una revisión más general. Lo mandan al editor de temático, y este editor es el que empieza a generar el proceso de revisión por pares, que es buscar especialistas que evalúen estos manuscritos. Ahora hablaremos de cómo son las revisiones por pares, que no siempre son ciegas, pero bueno, depende de la revista. Y de ahí ya, una vez que se obtienen los dictámenes de estos revisores, se regresa a los autores. La mayor parte de las veces en 2, incluso 3 rondas, hay como pasos que van y vienen, es un bucle, hasta que finalmente se toma una decisión final y pasa a maquetación, corrección de pruebas, solicitudes del DOI y finalmente la publicación, ¿vale? Este es el proceso que siguen todas las revistas. Luego, los detalles sobre cómo es la revisión por pares, cómo es el tipo de plataforma, eso ya dependerá más concretamente. Pero en general todo lo demás, uy, no sé qué ha pasado, perdón, se me ha ido, uy, ay, qué rabia. He tocado el teclado y se me ha ido. Esperad un segundito. Ah, ya está. Vale, perdón. Sigo. Bueno, pues vamos allá al primer filtro. El primer filtro es el de los editores jefes, ¿vale? Las revistas normalmente tienen 1, 2, 3 personas, incluso más si son revistas más con más volumen. Yo os hablo de la mía. En la nuestra en este momento están Carlos Baños y Raquel Huete, que son los que se encargan de hacer la primera revisión, que consiste en ver si el artículo que se envía se ajusta a nuestro lectorado, si es de interés para nuestro lectorado, si se cumple con las normas de autores, si hay originalidad y contribución a simple vista. O sea, fijaos que ya a simple vista están buscando esa contribución. Si no se ve claramente desde el principio, se van fuera. O sea, imaginaos vosotros que estáis pensando en que he puesto aquí en una línea en mis conclusiones la aportación. Si no está ya en el abstract, si no hay una buena justificación desde el principio, las posibilidades de que eso pase a revisión son muy pequeñas, ¿vale? O, por ejemplo, si cuando los revisores empiezan a leer y se encuentran con errores gramaticales o una lista de referencias que no se ajusta al formato que exige la revista, rechazan y punto. Tenemos más artículos que los que podemos manejar. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta para cualquier revista de peso. Hay más de lo que damos abasto, con lo cual cualquier pequeño elemento nos puede llevar a rechazar, con lo cual aproximadamente, bueno, más de 1 de cada 3 estamos hablando de que, bueno, ahora hablaremos de investigaciones turísticas. De aproximadamente 1 de cada 3 es en el volumen general de revistas, incluyendo revistas de menos peso. Las grandes revistas tienen una tasa de aceptación del 2 y el 3%, es decir, de cada 100 artículos que llegan se aceptan 3. Imaginaos lo que eso supone, es muy difícil, es una lucha muy competitiva, ¿vale? Por tanto, todos estos detallitos que os voy diciendo es muy importante que los uséis como una especie de checklist para cuando vayáis a enviar. Antes, revisad estos elementos. Está anonimizado, la revista cumple las normas de la revista, desde extensión a formato de referencias, a formato de tipografía de letra, lo que sea, cualquier detalle es fundamental cuidarlo, ¿vale? Bueno, la siguiente fase es la revisión por pares. En la revisión por pares tenemos el sistema de doble ciego, que es el más empleado en las ciencias sociales, que es que ni autoras ni revisoras conocen las identidades, ¿vale? En nuestras revistas de turismo es la que nos encontramos más habitualmente, aunque ahora
Con la nueva llegada de las revistas con editoriales chinas, estas revistas que cobran a los autores, las APC, en estas sí que nos encontramos con que es mucho más habitual el simple ciego, es decir, que quien revisa sí que sabe quién es el autor o la autora, mientras que quien firma no sabe quién le ha revisado. Aunque en muchas ocasiones se pide, la propia revista te pide nombres de posibles revisores. Eso, el simple ciego, es un sistema que, por ejemplo, MDPI utiliza y hay otras revistas de este estilo que utilizan cada vez más. Y luego está la revisión abierta, que es que las identidades son absolutamente visibles y a veces incluso se publican los resultados, o sea, el proceso de revisión. Va ganando terreno pues porque, a ver, un doble ciego absoluto, muchas veces cuando tú eres, a mí ya me ha pasado mucho, que cuando tú empiezas a especializarte en un tema, cuando te llega un artículo, dices, uff, es que este artículo es de tal persona, pues porque ya conozco a mis, porque nos leemos unos a otros y nos vamos reconociendo. Entonces llega un punto en que el doble ciego, si está realmente especializado, en fin, tiene sus fisuras también. Pero bueno, independientemente de todo el sistema de pares ciegos está también muy discutido, podríamos tener toda una sesión para hablar de esto y debatiríamos sobre horas. Truco de cocinera, fundamental, aceros revisoras. Aceros revisoras, porque la mejor forma de aprender es leer el artículo al revés. Leerlo como revisor te ayuda muchísimo a identificar tus propios errores. ¿De acuerdo? Entonces os animo a que participéis en las revistas, os ofrezcáis. La mayor parte de las plataformas admiten la postulación directamente. Si conocéis a gente que trabaja en revistas, postulaos personalmente. Siempre que tengáis ocasión de hablar con alguien que tenga relación con revistas, ofreceos, porque es muy, muy importante. Estamos siempre buscando revisores. No es nada fácil porque el volumen que se está generando es tan amplio que al final estamos todos muy desbordados. Así que, chicas, animaos, es muy importante para vosotras y es fundamental para el sistema. Así que, por favor, cuantas más revisiones, mejor. Más revisoras. Seguimos. ¿Qué buscan las revistas? ¿Qué están buscando? ¿Vale? Lo primero, una contribución original. ¿Está añadiendo conocimiento? Y lo que añade lo dejas claramente, no lo puedes esconder, lo tienes que dejar muy claro desde el principio. ¿Cuál es la contribución original? Como os decía antes, un trabajo que revisa una teoría que ya tiene más de 50 años, probablemente es muy difícil añadir. Hombre, yo no digo que no seáis capaces, pero francamente es tremendamente complejo añadir conocimiento de esa forma. Así que os animo a que seáis creativas, que os animéis a hacer cosas un poquito fuera de la norma, pero sobre todo que con vuestras pequeñas, no hace falta hacer grandes contribuciones, lo que hace falta es que hablen a la academia global, ¿vale? Que hablen a todo lo demás. Muy importante es el rigor metodológico. No puedes hacer un diseño en el que no quede claro cómo se ha hecho la muestra, cómo se ha hecho ese análisis, o si estamos hablando de trabajo cualitativo, cuál es la posicionalidad, los elementos éticos, como os decía antes. Y una cosa que se olvida muy a menudo es la coherencia interna. Yo me encuentro muchas veces en las revisiones con que no hay un hilo que una el trabajo a lo largo de todo el texto. Desde los objetivos hasta las conclusiones es todo un espejo. Tiene que haber un hilo argumental a lo largo de todo el trabajo. Cuando nosotros tenemos en la cabeza un trabajo muy grande, muchas veces se nos va. Y claro, pretendemos que nuestro lector siga ese argumento cuando nosotros estamos saltando de un lado a otro. Es muy importante simplificar nuestros argumentos y asegurarnos de que están a lo largo de todo el trabajo. Esto no habla de trabajos simples, no confundáis. Tienen que ser ricos en literatura, tienen que ser ricos en datos, tienen que ser ricos en aportaciones, pero no contarlo todo, sino contar aquello que realmente ilustra ese aspecto que hemos decidido que responde a nuestra pregunta de investigación o que estamos analizando. ¿De acuerdo? Y por supuesto claridad expositiva, texto limpio, ordenado, el revisor lo tiene que descifrar, tiene que tener, ¿sabéis cuando os encontráis ese texto que está tan bien escrito, que es que da gusto leerlo, que es que entra solo, que es maravilloso porque está todo perfecto? Pues así es como hay que escribir, con sencillez, pero con rigor y con mucha claridad expositiva, ¿vale?
La literatura, lo hemos comentado ya, diálogo con la investigación reciente, no solo con los clásicos, pero también sin olvidarnos de que un buen marco teórico está fundamentado y está bien reposado tanto en lo de antes como en lo de ahora. Tampoco nos vayamos, que pasa a veces, que te encuentras con solo referencias del 25, que ni siquiera han sido validadas, tampoco es necesario. Tiene que haber una combinación, pero tiene que haber algo que sea claro. Y luego hay que entender muy bien la honestidad en el trabajo, entender las limitaciones que ha tenido nuestro trabajo, no prometer más de lo que se va a poder alcanzar, entender bien cuál es nuestra aportación y cuando un trabajo se ve esa honestidad, el revisor la valora. Cuando en un trabajo estamos viendo ya no es solo de honestidad académica, puede ser a todos los niveles, no hay una clara coherencia, no vemos en los métodos, hay algo que chirría, enseguida nos echa para atrás y ese trabajo se va fuera. Vale. Las decisiones posibles, ya sabéis, se rechaza directamente, cambios mayores, cambios menores o aceptación directa. La aceptación directa es un milagro, pasa una vez en la vida, como mucho dos, ¿vale? O sea, que no las penséis, no las esperéis. Lo normal es que haya cambios y no es mala praxis. Lo que estamos intentando tanto editores, revisores, como los mismos autores, es que al final llegue un manuscrito bueno, de calidad, con lo cual la función del revisor no es la de... Pensad en un profesor. Un profesor tiene, yo siempre digo que hago mi trabajo en dos fases. Primero, como profesora de alumnos de grado. Cuando yo reviso un texto a mitad de curso, es un texto para dar feedback, para que el alumno mejore, porque mi intención obviamente es que el alumno sea mejor a final de año. O sea, yo tengo que hacer todo lo posible porque el alumno vaya aprendiendo a lo largo del curso. Entonces, todo lo que le digo es para que aprenda, es para que mejore, es para que su calidad vaya más, ¿de acuerdo? En cambio, a final de curso, lo que hago es solo evaluar. Ya no le tengo que dar resultados de aprendizaje porque eso ya lo hemos hecho durante todo el curso. Yo en estas fechas, cuando tengo que revisar trabajos de mis alumnos, es un trabajo bastante rápido porque ya no estoy dando resultados, lo que estoy es entregando una valoración, ¿vale? Cuando hagáis una revisión no estáis evaluando, no estáis dando notas, ¿vale? Lo que estáis es intentando que el manuscrito mejore. Esa es la intencionalidad, incluso cuando lo rechacéis. Incluso cuando vas a rechazar, es fundamental en las revisiones ser proactivo, es decir, intentar ayudar a los autores, a las autoras, a que su trabajo vaya más y mejore. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, con esto que os digo, el rechazo obviamente tampoco es el final. Hay que aprovechar estos informes para mejorar, para encontrar otra revista que se ajuste mejor a nuestras necesidades, para escuchar a los revisores, no solo enfadarse con ellos. Primera reacción, enfadarse, por supuesto, es natural, es humano, lo hacemos todas. Pero luego hay que reflexionar y decir, vale, nos han apuntado una serie de cosas, hay que sopesar lo que nos han dicho y ver cómo hacemos que este texto vaya a más, que ese es el objetivo final de todos, ¿vale? Vaya a más en esta revista o en la siguiente revista. Siguiente paso, responder a las revisiones. Y esto, para responder a las revisiones, hay que calmarse, hay que olvidarse del mal rato que te ha hecho pasar la revisión y siempre agradecer el tiempo y el detalle de los informes, ¿vale? Tratar de responder es muy importante, esto es una cosa peliaguda. Cuando nos mandan una revisión, dependiendo de la revista, tenemos más tiempo o menos para ponernos a hacer los cambios. El tiempo, por ejemplo, en mi revista es de 2 meses. Yo os aconsejo que tratéis de limitar al mínimo este tiempo. ¿Por qué? Pues porque si yo he revisado un manuscrito hoy y en lo que el tiempo que pasa en la revista o porque ha tardado más el otro revisor, imaginaos que pasa otro mes o 1 mes y medio hasta que le llega a los autores. Y luego los autores se toman todo su tiempo. Pues al final, cuando este artículo me vuelve en segunda ronda, han pasado 3 meses. Yo ya no me acuerdo ni de mi propio nombre. Con lo cual, tengo que volver a meterme en este artículo y eso al revisor le cuesta un trabajo añadido. Cuanto más
corto sea el plazo entre una cosa y otra, más fresco será para mí y más fácil más fácil me resultará hacer esa revisión. Aparte de que acortaremos tiempos en todo el proceso, que es fundamental, será muchísimo más liviano. Entonces, os animo a que hagáis esas revisiones lo antes posible. Siempre responder punto por punto con una tabla de cambios en las que aparezca el comentario. Yo lo que animo es al comentario de los revisora comentario, respuesta a ese comentario y una siguiente columna en la que respuesta, si podemos indicar la página en la que está, hay revistas en las que también incluyen incluso la línea, pero sobre todo también poner lo que había y lo que hay ahora en esa misma tabla. Añadir una tercera columna, eso ayuda mucho a que el revisor vea directamente, rápidamente, lo que hay, ¿vale? Según las revistas nos piden que marquemos los cambios en el manuscrito directamente para que se localicen rápido, pero yo os animo a que también las pongáis en esta tabla, ¿vale? Fundamental, no siempre hay que darles la razón a los revisores. Hay veces que se equivocan. Se pueden equivocar pues porque se les ha pasado que ya dijiste, te pueden pedir que digas algo y resulta que tú ya lo habías dicho. Bueno, pues simplemente mencionas que ya estaba dicho aquí, pero siempre que le lleves la contraria a un revisor, hazlo de tal manera que no sea en una oposición frontal. Es decir, sí, estoy de acuerdo con el revisor, por ejemplo, falta mencionar no sé qué. Estoy completamente de acuerdo que es un punto fundamental de la revisión. De hecho, ya se mencionaba en el primer, y pones y pones el trocito donde se menciona, ¿vale? O puedes argumentarle. A mí me ha ocurrido en alguna ocasión describir un trabajo etnográfico con, obviamente, un único caso de estudio etnográfico, que es lo más habitual en antropología, y que un revisor me lo eche atrás o me dice que es que sería aconsejable incorporar otro caso de estudio. Digo, mira, sí, sería increíble, pero no es el caso, no es este artículo, ¿vale? Entonces, bueno, pues tienes que tener mucha paciencia y argumentar correctamente eso. O, por ejemplo, muchas veces me cuestionan que no pongo hipótesis. Pues no pongo hipótesis porque se trata de investigación inductiva y considero que no se debe hacer de esa otra forma. Yo qué sé, hay muchas veces que no estás de acuerdo, ¿vale? Discrepas y como buena científica tienes que ser capaz de argumentar y de defender aquello en lo que crees, ¿de acuerdo? Entonces, las revisiones tienen que servirnos para mejorar nuestro manuscrito y para argumentar en un momento dado contra directores, contra directoras y contra editores, ¿de acuerdo? Y siempre cumple los plazos, ¿vale? Y si en un momento dado no llegas por el motivo que sea, tenemos agendas muy complejas, pide una prórroga, hazlo saber a la editora que siempre estará encantada de extender el plazo si el artículo merece la pena, ¿vale? Lo que nunca debes hacer, responder en caliente. Nunca. Primero que se nos pase la mala uva, ¿vale? Nunca ignorar los comentarios incómodos, ¿vale? Porque los editores sabemos y los revisores lo recuerdan, ¿de acuerdo? O sea que no ignores, afróntalo, te guste o no te guste, hay que enfrentar lo que nos dicen. Hay cosas más interesantes, hay otras que no, pero siempre hay que comentarlo todo, ¿vale? También hacer cambios y no contarlo es un rollo porque nos hace trabajar muchísimo más, porque reconocemos el manuscrito muchas veces. Yo como editora comparo los dos, me encuentro cosas que no me han dicho, eso me hace trabajar más y me pone de mal humor, como es lógico, ¿vale? Y una de las cosas más importantes en los revisores, nunca te lo tomes como algo personal. Es inevitable cuando nos rechazan a nosotros, cuando nos ponen pegas, nos ponen a nosotras, pero no podemos pensarlo así, porque la realidad es que esto es trabajo científico. Hay que intentar entender que lo que está haciendo el autor o el revisor en cuestión o la revisora es intentar ayudarnos a mejorar nuestro trabajo. Ha encontrado fisuras y hay que buscar formas de allanarlas, ¿vale? No es personal, ¿vale? No es un ataque personal para ti, ¿de acuerdo? Y otra cosa muy importante es tampoco prometer cambios que luego no se van a hacer. O sea, tú no puedes decir, sí, esto se cambió y luego que no se cambie. O sí, cambiaré esto. No, tienen que aparecer. Por eso yo os aconsejo a que la tabla la hagáis con 3 columnas. Comentario del autor, respuesta al autor y la acción que se ha cometido para responder a esa pregunta. Bueno, y ya para tomarnos un cafetito,
la ética en cuanto a la escritura. Sabemos hoy en día que cada vez hay más herramientas y es muy importante entender cómo las usamos. Vamos a empezar por la más vieja de todas, que es el plagio y el autoplagio, que muchísimos autores caen en reescribirse sin darse cuenta de que eso tampoco está bien visto, ¿vale? Todo texto que ya está publicado se debe citar, sea tuyo o sea de otro, ¿vale? Bueno, las revistas todas están utilizando Turnitin y otros software de detección que detectan tanto el plagio como el uso de la IA. Tened mucho cuidado, ¿vale? El plagio muchas veces se comete por error, pues porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, es una cosa, y algunos textos cuando los lees te das cuenta de que ha pasado eso, que a lo mejor, por ejemplo, una cita directa se ha maquetado como se debe maquetar en APA, que es con una sangría más amplia en ambos lados, y que después en el proceso de edición se vuelve a reeditar y de pronto ampliamos márgenes justificamos y de pronto algo que era cita directa, como en APA no lleva comillas, se convierte en texto, ¿vale? Eso puede pasar, o puede pasar que no recuerdes de dónde sacaste aquel texto o tal, pero prestemos atención, somos científicas, las científicas tienen que prestar muchísima atención al detalle, entonces no se nos pueden ir esas cosas, ¿vale? No se nos pueden ir por error. Si es intencional, entonces es muchísimo peor. Y volver a republicar lo que ya has publicado tampoco sirve. Es muy molesto cuando nadie lo ha detectado, pero un autor que se emociona con tu obra porque le has gustado, empieza a leerte y de pronto siente que está leyendo constantemente el mismo trabajo. O sea, obviamente, cuando tú estás trabajando en una zona como la que he trabajado yo, muy concreta durante muchos años, pues yo he escrito mucho sobre los lacandones y cada vez que escribo sobre los lacandones, al escribir, por ejemplo, el marco geográfico, pues hombre, tengo lo que tengo, no hay mucho más que decir, pero intento que los artículos tengan sus propias aportaciones, ¿vale? O sea, que no haya autoplagio, eso es muy importante. Otra de las grandes prácticas que detectamos en las revistas es trocear el salami. ¿En qué consiste esto de trocear el salami? En ir cortando en finas capas, finas tiritas tu investigación hasta que haces de una investigación 5, 6, 7 artículos. Mini artículos que suman en realidad muchas líneas a tu currículum vitae, pero que realmente no están aportando absolutamente nada al conocimiento. Bueno, pues eso, las revistas también lo detectan y no les gusta. O sea, a una revista tienes que mandar un trabajo enfocado, pero completo. Es decir, no tienes que hablar del todo, pero sí un todo. ¿De acuerdo? Y cuando hablas de un todo, tiene que estar completo. No puede ser, por ejemplo, le preguntaba hoy a Raquel Huete si tenía algún consejo para vosotras y me decía, por favor, que no nos manden partes del trabajo, que no nos manden las revisiones de la literatura. Ya no queremos revisiones bibliométricas, no queremos revisiones porque las revisiones o las hace una persona que tiene una visión temática increíble y que hace un trabajo teórico excepcional, o es muy difícil que eso realmente aporte algo al conocimiento, ¿vale? Y luego lo mismo, pues eso, con partes concretas del trabajo. Los datos deben ser transparentes, hay que tener mucho cuidado con inventar o maquillar o poner los resultados que nos convengan. Obviamente siempre hace falta adaptar nuestros datos a ese artículo y en esa adaptación hay un proceso de selección, hay un proceso en el que tú eliges un determinado verbatim y no otro, pero no te inventas el verbatim ni lo haces que encaje para que los resultados sean más bonitos, ¿vale? La autoría tiene que ser merecida. Aquí esto es una cosa muy compleja, pues porque venimos también de academias muy patriarcales en las que muchas veces el primer autor era el director del departamento y tenía muy poca importancia quién hubiera hecho el trabajo realmente. Hoy en día eso cada vez está más afeado, para mi gusto, hacia esos señoros que se ponen por todas partes. Como autoras noveles tenéis que defender vuestra autoría. Tenéis que ir las primeras si el trabajo que estáis escribiendo es sobre vuestra tesis o es sobre investigaciones que habéis hecho vosotras. Siempre las primeras. Eso sí, entended
que el hecho de que vosotros hayáis hecho el trabajo no significa que lo hayáis hecho solas. Si os han acompañado vuestros directores de tesis, si os han acompañado otros académicos por el camino en el aspecto que sea, ese trabajo ha sido fundamental. Entonces, en un momento dado, esas autorías tienen todo el sentido del mundo. Pero tiene que firmar quien contribuye de verdad al trabajo. A mí personalmente, esto también es parte de de la lucha feminista, es que en los artículos estén los autores que tienen que estar, ¿vale? Que son los que realmente saben. Yo he visto a catedráticos que seguían publicando después de fallecidos, y es porque tenían todo un equipo de gente que estaba trabajando, pero firmaban siempre ellos como primeros. No puede ser, ¿vale? Fundamental, y es un envío único, jamás mandéis el mismo manuscrito a 2 revistas. Sé que es muy frustrante el tener que esperar, pero hay que esperar. Son las normas del juego, no podemos saltárnoslas, ¿vale? Y ahora, por último, el uso honesto de la IA. Yo reconozco, como he dicho al principio, he estado enferma toda la semana y esta presentación me la ha hecho la IA. La hace fenomenal. Yo la he tenido que retocar, he tenido que cambiar, he tenido que hacer cosas, pero es increíble lo bien que trabaja la inteligencia artificial. Por tanto, no debemos dejar de utilizar la inteligencia artificial para nuestro trabajo. Es una herramienta más. Hace años, cuando estábamos en el aula, se llegó a prohibir el uso de Google. Hoy nos parecería completamente absurdo no utilizar Internet para hacer cualquier trabajo de investigación. Bueno, pues la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Tenemos que aprender a manejarla. Es fundamental ser mejores que ella, porque de lo contrario se quedará con nuestro trabajo. Entonces va a haber muchos cambios en la ciencia en los próximos años y tenemos que estar preparados no solo para afrontarlas, sino para seguir siendo más humanas y seguir siendo más capaces que las máquinas. Pero para eso hay que conocer las máquinas. Entonces os animo a que trabajéis. La IA nunca firma, pero sí que hay códigos ya para mencionar en qué partes de tu trabajo te has apoyado, cómo lo has hecho y qué uso has hecho de la inteligencia artificial. Por ejemplo, para la traducción está mejorando muchísimo, pero hay que tener mucho cuidado, siempre revisar todo y hacerlo todo con mucha atención porque la IA siempre tiene la razón y claro, eso no funciona, ¿vale? Mucha paciencia con los tiempos. Es un horno muy lento. Un trabajo no se publica en menos de 12 meses. Es prácticamente imposible que tarde menos de eso. Así que pensad que tenéis que estar, que realmente desde que lo enviamos hasta que la publicación sale, pasa mucho tiempo. Pero vosotros tenéis que seguir trabajando, ¿vale? Y la planificación hacia atrás es muy importante. Si nosotros necesitamos llegar a una fecha límite, hay que hacer un cronograma inverso. Hay que ir pensando qué plazos tengo que llegar a cumplir para poder concluir con esa fecha final. De lo contrario, no podríamos llegar, ¿vale? Y bueno, os voy a contar un poquito ya detalles de investigaciones turísticas, por contaros un poquito las cifras, que veáis la realidad de la cocina en casa, ¿vale? Como sabéis, la Universidad de Alicante, más concretamente el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas, empezó en 2011 a publicar la revista de Investigaciones Turísticas. Como os decía al principio, en el panorama español estaban Cuadernos del Turismo y Pasos como revistas pioneras y muy afianzadas, y nosotros llegamos como una publicación no tan Pasos, por ejemplo, tiene una orientación bastante específica. Ya sabéis que Pasos se centra fundamentalmente en patrimonio, antropología, investigaciones turísticas, pero tenía una vocación mucho más amplia, más multidisciplinar, y nace con esa vocación. De hecho, el Instituto de Investigaciones Turísticas también es multidisciplinar, y desde el principio se nos invita como editores a miembros del instituto que pertenecemos a departamentos universitarios muy distintos. Entonces, por ejemplo, pues Raquel Huete, como os digo, socióloga, Carlos Baños es geógrafo, yo desde el área de antropología social, y luego están los de marketing, los de derecho, todos de distintos departamentos, y eso enriqueció desde el principio la revista.
También nació con una vocación muy contemporánea, en el sentido de que desde el principio se planteó la revista como una revista que quería llegar a esos rankings internacionales. Entonces, hemos tenido una progresión bastante rápida, yo creo, porque desde el principio nos planteamos cuáles eran los requisitos de internacionalización. Entonces, bueno, en todo momento hemos estado muy pendientes y ahora ya pues podemos decir que estamos indexados aparte del sello FECIT, que es el sello nacional, y Latindex, que es el índice más grande en América Latina. Ya formamos parte del ESCI, del Web of Science, y desde hace menos años estamos indexados en Scopus. Hace un par de días recibimos, tanto Isis como yo, que somos las dos editoras de la revista, recibimos notificación de que habíamos pasado a ser Q2 en un Q3 en turismo y Q2 en planificación. Bueno, no recuerdo ahora en qué otro. Pero bueno, tenemos un sistema de doble par ciego, como hablábamos antes, y es revista diamante. No tiene coste alguno para las autoras, pero tampoco para las instituciones. No confundamos, ¿vale? En este caso, fundamentalmente es un trabajo pues, que nos sacamos de entre pecho y espalda la mayor parte de los trabajadores, ¿vale? De los colaboradores. Muy importante. La revista, en lo que está mejorando muchísimo, especialmente desde que están Raquel porque ha habido un cambio de dirección, el doctor Fernando Vera fue quien creó la revista y quien le dio el impulso inicial, y ahora, el año pasado, los dos nuevos editores han tomado, como si dijéramos, el relevo para darle más energía. Y en este periodo lo que nos estamos viendo es que ha mejorado mucho el rechazo directo. ¿Vale? O sea, el rechazo directo en realidad es lo mejor que le puede pasar a un autor, porque un rechazo directo no pierdes más tiempo y eso es muy bueno, ¿vale? Y entonces, bueno, la ventaja es que en 16 días es la media para la primera decisión editorial que tenemos ahora en 2026, lo cual es fantástico, pero tenemos una tasa de aceptación solo del 5%. ¿Vale? Y desde la aceptación hasta la media hasta la aceptación es de 117 días. El rechazo, pues en 2025 teníamos un rechazo antes de revisión de 71% y después de revisión de 14%, y ahora hemos pasado a una tasa de antes de revisión del 93% y después de revisión del 2%, lo cual significa que cuando nos echan directamente es maravilloso porque ya podemos ir con otra revista, y que las posibilidades de que una vez que hemos entrado por la puerta nos quedemos, pues aumentan mucho, lo cual es muy bueno porque es muy frustrante trabajar con editores, trabajar con todo el proceso y que luego al final te quedes fuera. Sigue pasando y mucho. Yo estoy sufriendo procesos de esos en este mismo momento, ¿vale? Y bueno, con esto contaros que aproximadamente recibimos, bueno, en 2025 recibimos 157 artículos. Esto es para que veáis el volumen, que el volumen es demencial. Tenemos en torno a 100 artículos al año, pero porque los primeros años obviamente recibíamos muy poco, pero cada vez estamos recibiendo más. Entonces estamos hablando de 157 artículos para que se publiquen 22 en el año 25. Envíos rechazados 125, envíos rechazados antes de revisión fueron 103 y después de revisión 22, ¿vale? Y finalmente se publicaron 30 artículos. Y bueno, como autora novel, receta fundamental, lee como autora, es decir, trata de leer, siempre leemos el artículo que nos interesa, lo leemos como lectores, pero nunca los leemos como autores. Os animo a que elijáis un artículo que os gusta mucho y empecéis a buscar en el artículo la estructura, la señalética, cómo el autor o la autora os está diciendo cómo está trabajando, cuál es la extensión, pero no la extensión del trabajo final, sino la extensión de cada párrafo. Es increíble, pero los grandes autores tienen prácticamente, es como una partitura musical, está todo coordinado. Y cada sección encaja perfectamente con la siguiente. Un artículo bien escrito es prácticamente una obra matemática, una obra musical. Entonces, trata de ver quién te gusta mucho y trata de imitarlos con tu misma voz. En los artículos más empíricos de ciencias sociales tendrán una estructura más matemática, luego otros serán más literarios.
Busca quien realmente te gusta, busca cómo ha escrito, no solo qué ha escrito, ¿vale? Pide siempre ayuda. Tenemos en nuestro entorno un montón de científicos. De hecho, el proceso editorial es un proceso colaborativo, pero con gente desconocida. Antes de llegar a ese proceso con desconocidos, trata de buscarlo entre amigos. Discute las obras con tus compañeros. Discúteselas a la inteligencia artificial. A la inteligencia artificial no hay solo que decirle que nos haga tareas, que las hace muy bien. Si tú le das un prompt muy estructurado y con mucho contenido, te hace cosas alucinantes como esta presentación. Lo ha hecho muy rápido. Pero en cambio, lo que tú realmente puedes conseguir es cuando te pones a discutir con ella y le dices, bueno, ¿y cuál es la fisura? Y le vuelves a preguntar, sí, ya, pero esto, ¿y cómo? Y entonces ahí te hace pensar. Y esa es la clave, que nos ayudemos de otros para seguir pensando, para seguir dialogando y seguir construyendo, ¿vale? Mima mucho los detalles, las normas, los resúmenes, las referencias. Por favor, las referencias. No puede ser que un artículo llegue a una revista con las referencias sin mimar. Hay que cuidarlas mucho. Somos científicas, en los detalles está nuestro secreto, ¿vale? Y hay que encajar las negativas, y hay que encajar que nos digan que nuestro trabajo no les ha gustado, o que no está bien escrito, o que tiene muchas fisuras, ¿vale? No va de ti, es el trabajo. No te lo tomes como algo personal. Mejora tu texto, aprende de tus errores y llena esas fisuras, ¿vale? Y por último, por favor, hay que disfrutar. Esto cuesta mucho, pero hay que pensar en cómo generar esta conversación científica, pero cuéntalo disfrutando, porque al final este es lo más bonito de nuestro trabajo, ¿vale? Bueno, y con esto, a los fogones, ¿de acuerdo? Charlamos un ratito.